Entonces ya vamos definiendo por qué la posmodernidad fue una trampa. ¿Pero una trampa de quién? Entonces ahí es donde entra la conspiranoia, la tendencia de hipótesis de la conspiración, que tomando esa enunciación que hace Paul Ricoeur está bastante alimentada en los tres grandes maestros de la conspiración o de la sospecha, que son Marx, Freud y Nietzsche, porque ellos son los que empiezan de alguna manera a decir la verdad, hay algo oculto en la verdad, en la filosofía. El siglo XX va a pasar a aprobar esa sospecha o esa metodología de sospecha en la ciencia misma, cuando descubre que en el universo hay partículas de las cuales ciertas conductas y ciertas partes no podemos conocer. Y además lo descubren en el clima, en todo el enjambre de la teoría del caos, el rizoma en torno a la teoría del caos. No solamente es el descubrimiento del comportamiento ondulatorio del electrón, sino que también es el hecho de que el clima es predecible pero por patrones, es decir, que tienes que vivirlo y conocerlo. Todo eso va a seguir aprobando a la fenomenología como un método para encontrar la verdad. Esperemos que el ventilador me esté dejando oír, me esté permitiendo que se oigan. Y seguimos enfatizando, estos videos no son hechos simplemente porque este personaje es bello, hermoso, inteligente y él quiere comunicar y él quiere transmitir que él sabe de filosofía, lindo, aprecienlo, mira cómo sabe. No, los hago porque siento la necesidad de comunicar algo que nadie está comunicando, y es el hecho de que no hay seres particulares que nos oprimen, sino que es un sistema que produce un telón distractivo, telón con un montón de multiverdades. Y Nietzsche colaboró mucho con eso, y una de esas supuestas multiverdades está supuestamente basada en una gran diletancia, una falta de conocimiento de la historia que Nietzsche asumió como cierta con sus postulados, porque Nietzsche era más que todo poeta, un grave error. El primer error que se detecta es cuando él habla del cristianismo en general y no se lee en su discurso el estudio histórico de un concilio de Nicea. Entonces él se atreve a decir que el cristianismo es tal o cual cosa, más o menos relacionada con Sócrates, que no tiene nada que ver absolutamente en sus ritos, no tiene nada que ver, incluso en sus contextos, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y se le olvida que aquella forma más coercitiva, castrante de la religión cristiana, en realidad es producto de una asociación con el Imperio Romano. Y eso es una cuestión histórica, no es interpretación mía, porque yo tengo una pasión extraordinaria, yo creo así como él, yo creo las cosas y te las lanzo, ¡cha! Y tú quedas iluminado. No, es el concilio de Nicea, cuando el emperador Constantino, y eso es, incluso uno puede hasta dudar de los textos históricos. O sea, uno puede agarrar y meterle un método a los textos históricos, hacer triangulación, se sabe que puede haber perversión en los textos históricos, tendencias, pero no hay ya motivo para dudar que hubo un concilio, incluso varios, pero sobre todo ese, en el cual nada menos y nada más que el emperador romano de la época decide declarar como religión oficial del imperio al cristianismo, que ellos tenían siglos matando como les daba la gana. O sea, tráeme 10 cristianos, córtamele las piernas, córtamele los brazos, después lo crucifica y después juega fútbol con esos hijos de puta. Cosas así. Es más, tráeme 50, chicos. Hoy amanecí, no sé, me dio como una cosa. Yo creo que tráeme 50, tráeme 100. 20 los voy a utilizar de esclavos, le voy a cortar las piernas. O sea, cualquier cosa era posible en el Imperio Romano.
Pero resulta que el martirismo demostró, se dice la historia, la cual hay que analizarla también con técnica mitológica, ¿verdad? Y el análisis de mitos es una ciencia, incluso con ciertos valores de exactitud, que estudia magnitudes, repeticiones, reverberaciones, énfasis, ¿no? Para corroborar cuando la historia, para que el mito y la historia dejen de ser dicotomías, que resulta que se aprueban unas a otras, aunque haya discronicidad, ¿no? Aunque no haya una perfecta sincronización en periodos históricos, ambas dicen parte de lo que podemos entender como una verdad histórica, tanto el mito como la historia registrada en documentos oficialmente aceptados. En ese sentido, sabemos, pues, señor Nietzsche, que hubo un concilio de Nicea donde nada menos y nada más que el Imperio Romano, ese que usted, señor Nietzsche, reivindica a los romanos como que son expansivos, como que buscan el poder, porque usted pretende reivindicar eso, ya que no supera el principio dicotómico, y de ahí el grave problema de Nietzsche, y por eso este video se llama Crítica a Nietzsche, porque es un gran interpretador extraordinario, uno lo ama, por las cosas que dice, por cómo libera el sentimiento humano, pero resulta que él no superó la dicotomía. Y la dicotomía se supera, es decir, Dios no es el mal. El mal está en quien interpreta a Dios, incluso tomando la misma regla de Nietzsche, según la cual mi interpretación va a prevalecer si yo soy de los fuertes de personalidad. Pues eso fue lo que pasó. Resulta que es loco. Los fuertes de personalidad también pierden. Y por eso el señor Constantino se ve en la necesidad de apoyar a los mártires, que en realidad ya desde hace rato ya no vienen siendo tan mártires, porque ya habían quemado la biblioteca de Alejandría, dice, repito, historia y mitología, ojo, siempre pendiente de dudar un poco de la historia, pero no todo, porque tampoco es que vamos a eliminar el piso sobre el que miles de personas se han parado, de todo, pero a dudar de que sea absoluta, de que sea exacta toda su dimensión. Hubo una quema de Biblioteca de Alejandría y un apedreamiento de la griega Hipatía, simplemente por ser científica, ¿no? Simplemente por buscar la verdad más allá. Entonces, ya al haber habido eso, pues ya no estaban siendo simplemente tan mártires. Y ya el imperio estaba empezando a temer de que esos carajos podían hacer una revolución efectiva. Entonces se alían. Y al aliarse se alían. Lo peor, lo más violento, no del cristianismo, que ya no tenía nada que ver, señor Nietzsche y señores seguidores de Nietzsche todavía a estas alturas, con el cristianismo, con lo que decía Cristo. Ojo, no estoy defendiendo el cristianismo, estoy aclarando una confusión con datos históricos, una confusión que hay. Ya cuando se quema la Biblioteca de Alejandría se trata de una especie de bandas armadas, de seres ya violentos, que ya no están practicando nada en lo absoluto, están pretendiendo es que hacen milagros, están aspirando a tener estatus interno dentro de esa forma de pensamiento, estatus de apóstol, estatus de santo, se empieza a crear el estatus de la santificación o beatificación, ¿no? O, en fin, esa acción, y está queriendo empezar a incorporarse gente, empiezan a venir los mentirosos y dicen, sí, yo vi a Dios, acéptenme, sí, tal, no, porque lo que quieren es el poder, la interpretación de Dios de aparte de que aquellos que tienen el poder. Eso se le olvidó al amigo Nietzsche, a pesar de que también lo manejaba, porque él, secretamente, como todo artista, quiere el poder, quiere fama, quiere virtud, y hizo un error metonímico. Recuerden, metáfora y metonimia, es una técnica interesante. No es estructuralismo, es tomar del estructuralismo un buen descubrimiento y aplicarlo, ¿no?
cometió error metonímico, asociación apresurada. El germen exacto del problema de la conspiranoia, de la interpretación conspiranoica, es la asociación apresurada. Que es un error metonímico, fundamentalmente. Pero también puede ser metafórico. Técnicamente, pues eso lo podemos explicar porque eso es técnico, cuando son un error y otro, en otros videos, y en esos videos, pues metemos que sí, tienen que incorporarse a un grupo de WhatsApp en el cual, bueno, hay que buscar algún tipo de retribución a este personaje que vive en Venezuela sin quejarse de ser pobre, porque no soy pobre, pero mínimamente sí como. Entonces, sobre esos términos podemos hablar. Pero por ahora simplemente vamos a seguir aclarando con unos detalles más la confusión de interpretar en el cristianismo una supuesta fuerza coercitiva porque un loco se puso a hablar y creó la represión y estableció las bases de una conducta racional y lineal que nos atrapa. No, que nos impide, que desconoce la belleza del ser humano y la cosa. No, hermano. Lo que se dice en la Biblia de Cristo, cuando lo analizas bien, son anécdotas muy parecidas a las que además puede haber vivido el mismo Nietzsche, quien además sufría de cierta agorafobia y de cierta hiperestesia, o sea que le molestaban los sitios muy poblados, tendían a molestar y tendían a irse lejos, y además también el contacto físico con humanos, a pesar de lo mucho que promueve su amor del ser humano, cosa que es paradójica porque sí lo tenían, o sea, el amor pero no al débil o al que sentía, no, sino el amor a aquella cosa que la confundió y que no supo establecer las diferencias que aparecen en el siglo XX con la perversión, con las diferentes formas de perversión en una tabla lógica, que es uno de los aportes del señor Lacan, usando a Roman Jakobson. No es que sean de Lacan, pero son tablas lógicas que son necesarias de establecer para comprender lo que pasa en Venezuela y en el mundo, y que seguiremos explicando. Ahora, por lo pronto, sigamos con el hecho de que cuando Nietzsche se refiere al cristianismo, en realidad se está su gran confusión, y por eso termina loco, es que se está refiriendo a un imperio romano aliado con lo peor del cristianismo y que establecieron el Vaticano. Entonces él se está refiriendo a un Vaticano que en realidad es el imperio romano, pero él reivindica a los romanos por sobre los griegos. Entonces ya ahí empieza a ver la estupidez posmoderna. La estupidez de que yo creo en mí y ya, porque yo tengo pasión, porque yo soy fuerte, soy artista y la música me acompaña. Y la música me lleva mi alma y mi nerva y lleva lo inefable lejos de lo que me hace racional y lo que me sujeta a los patrones de una sociedad y una cultura represiva. Y es mentira. Sí, cuando eres un estúpido, juro, vas a ser reprimido igual y peor, solo que teniendo mucho sexo y drogándote de muchas maneras, pero son dispositivos de sistemas bien colocados para que esa supuesta libertad sea una especie de preso, pero sonriente, y reduciéndose la capacidad perceptiva para no darse cuenta de lo malo. Soy libre. Eso fue lo que pasó, lo sé por experiencia, eso es la posmodernidad. Yo auspicio eso a una gran cantidad de pobladores. Libérate, toma, libérate, te lo pongo cerca, te pongo pepas, y como las sustancias las más sabrosas y más viables y además más producibles en diversos contextos van a ser las más sabrosas, las ilegalizo porque me van a generar una gran cantidad de ingresos y de liquidez económica que no tengo por qué declarar, y además me va a permitir invadir países y meter agentes de control con los cuales puedo conocer las culturas. Meto fenomenólogos y antropólogos, les pago
que es los que deben haber en las 9 bases militares en Colombia, más que todo escritores fenomenólogos, son básicamente lo que le interesa al imperio para poder conocer, porque es lo más efectivo, para poder conocer las culturas, eso es lo más efectivo. Incluso más que el método clásico de la antropología, donde lo que hace es anotar características. No, el fenomenólogo es el que va, vive y escribe. Y a esos los financian. Y muchos empleados de la CIA son fenomenólogos. Entonces, para cerrar sobre el cristianismo, porque después tenemos que ir con Sócrates, para que sepan por qué Nietzsche se equivoca, y se equivoca a juro, pero en su contexto era comprensible. En el contexto de Nietzsche, que estaba rompiendo con un montón de patrones coercitivos, era comprensible ese grave error, pero era comprensible, porque nadie es perfecto. Yo mismo aquí, si me ven desde unos 30, 40, 50 años, van a decir, ser loco el coño, estaba loco, mira lo que pasó después. Bueno, no soy, pero sí me toca desde ahorita decir cómo ya tenemos que superar a Nietzsche, seguir hablando de Nietzsche y seguir reivindicando a Nietzsche. Es un grave problema. Hay que dar el paso siguiente a esa supuesta posmodernidad, a un verdadero nuevo periodo que aquí llamamos cultura silvestre. Y en ese periodo de cultura silvestre observamos a un Cristo hablando de un Dios que está más que todo relacionado con la figura del sol, según dicen especulaciones antropológicas, y trata de mantenerse cerca de esa noción de lo que es Mailor, el Señor, el sol, sin el cual no morimos, y eso es indudable. Entonces, claro, la oda al sol tiene que pasar a lo que ya se logró con Kant, a reconocer que dentro de nosotros ese calor va a producir un sujeto que debe asumirse como tal, debe ser sujeto, debemos ser sujetos, debemos reconocer y asumir nuestra contradicción y dejar de estar echando la culpa a un capitalismo, a un imperio, a otra boda, porque esas cosas existen, no es que sean falsas, pero no son responsables de la complicidad que hemos tenido con ellas. Y ese es el nuevo periodo al que vamos, un periodo de sujetos que asumimos que esas cosas que supuestamente nos condicionan y nos joden, también nos han dado un montón de vainas, un montón de cosas, unos carros y una industria. No vamos a pasar ahora a ser hipócritas y a simplemente quejarnos. Unos viajes, la izquierda quejándose y viajan en aviones a congresos y viajan a países donde disfrutan y donde toman cerveza, qué capitalismo tan malo, y lo mismo los capitalistas diciendo que el comunismo es esto, cuando resulta que en gran medida lo han financiado ellos para poder generar un enemigo controlable. El comunismo es generado por la modernidad y por el mismo aparato, el comunismo y la izquierda, para poder tener un enemigo controlable, un enemigo que además les sirve como fuente de información y como control y direccionamiento de las masas para resolver el caos, el cual es el que puede producir una nueva cultura que supera esa dicotomía, y de hecho ya lo está haciendo. Y son las condiciones perfectas, contrario a lo que dice mucha gente, que viene un estado policial y nos van a controlar. Bueno, claro que sí, pero eso es una parte de la realidad. Cuando eres un filósofo de pensamiento, poquito, te quieres quedar con una parte de la realidad. La gran parte de la realidad que viene es el gran espectro de posibilidades de una modernidad sumamente despotenciada y debilitada, a la cual puedes perfectamente asaltar con productos culturales que nunca fueron más fáciles de hacer, como estos videos. Vamos a continuar en el siguiente video ahora sobre el problema de Sócrates. Quede claro que el amigo Nietzsche está equivocado cuando él interpreta a el cristianismo. Él no sabe bien de qué está hablando. Él está hablando en realidad del catolicismo apostólico. El cristianismo ya internamente desde un principio tenía grandes discusiones, incluso internas, sobre si Cristo era Dios o era hijo de Dios, o Cristo había que andar como él, o podemos simplemente adorarlo con penitencias. Entonces toda esa cosa que se dio del pecado fue, bueno, yo como no me atrevo a ser como Cristo,
que es vivir el desapego y el peregrinaje, entonces yo me siento culpable. Como yo voy a querer tener y ser de clase media, yo me siento culpable. Y ser no solamente clase media, sino que como yo, pero Cristo, él, que se sepa, en ninguna parte penalizó, sino simplemente determinados excesos que en su contexto dificultaban la cultura. Los dioses aparecieron para cohesionar cultura y las personas que no ven eso, oye, mira, una falta de mínima ciencia en el pensamiento. Los dioses cohesionan a los musulmanes, son sumamente positivos, les permiten construirse, porque antes se mataban entre ellos. O sea, es un pensamiento ridículo de clase media, no me queda más remedio que decirlo, el seguir quejándose contra los dioses. La vida es paradójica. La cultura se funda sobre una paradoja, caminamos sobre una paradoja de desequilibrio, equilibrio, ¿no? Entonces, señores, por favor, despierten, dense cuenta de que ya eso está comprobado, descubierto, practicado fehacientemente. Los dioses son otra de esas paradojas. Como los dioses cohesionan una cultura y para mantenerse cohesionadas deben defenderse de las que están en la periferia, y eso es un principio identitario paradójico en sí mismo. Para nosotros identificarnos debemos ver el que es diferente, y ante esa diferencia han sucedido a lo largo de la historia toda clase de enfrentamientos entre dioses e incluso entre ateos, y ahí es donde le damos la estocada final a esa pajudez en contra de las religiones. El señor Stalin era ateo y era un hombre con medidas extraordinariamente represivas y coercitivas, industrializantes. Acabó con toda la cultura campesina rusa. Así de sencillo, la borró del mapa. Porque era una otredad respecto respecto de él, acabó con eso. Y todos eran religiosos. Entonces nadie más hijo de puta que un gran ateo llamado Stalin matando religiosos. Entonces, la norma viene estando es, cuando revisas que se parece Stalin a un emperador y que se parece Stalin a un Hitler, pues, ¿qué tenemos? Alguien que administra la riqueza y que toma decisiones autocráticas apoyadas por un montón de gente que lo admira. Algo parecido está pasando aquí con un sector no muy grande, porque el venezolano es sensato, pero es sinvergüenza. Entonces se la dan algunos de que se admiran a Maduro por un montón de cosas y otros de que no. Otros los engañan. Pero esa es la realidad lamentable venezolana. Así que vamos con el siguiente video. Aquí quedan todavía muchas cosas que se despliegan de lo que he dicho por decir respecto al cristianismo, pero el video ya tiene 23 minutos y no debemos dejarlo aumentar tanto porque entonces no lo ven. Voy a aprovechar de decir aquí que lo voy a decir en varios videos. Ojo con andar plagiando esa novela, amigos. El sentido del absurdo. Ojo con cualquier inventar cosas de esas, porque ya hablé aquí con la Agencia Literaria del Sur. Van a haber demandas. Mucho cuidado con mi material, porque se los he dado con toda confianza. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a terminar este video y continuemos con flexiones y el problema de la interpretación nietzscheana de Sócrates.